frente al gobierno vasco, lo que hemos visto esta mañana son a muchos trabajadores. Piden que vuelvan los actos de conciliación. Se están parando durante esta época de la pandemia y eso hace que muchos casos que se pueden terminar con una conciliación y no ir a los juzgados no se estén llevando a cabo. Eso también repercute en los trabajos de los sectores más desfavorecidos. Su situación, dicen, es peor todavía. Adecuar las instalaciones para poder celebrar los actos. Lo que argumenta el servicio de conciliación es que no hay suficientes ventanas para ventilar. Pero si miramos hacia arriba, en un edificio que tiene 14 plantas y solo por delante 20 ventanas por planta más o menos, nos resulta algo, dantesco decir que realmente no tiene ventilación. Es cuestión de sentarse 5 minutos y buscar una solución. Lo que nosotras creemos que está ocurriendo es que con la excusa de la pandemia se están aplicando recortes. Y no podemos permitir eso, porque recordemos, solo ocurre esto en Vizcaya. O sea, en otras delegaciones se ha resuelto sin ningún tipo de problema. Y lo único que está acarreando es que la gente trabajadora, sobre todo en sectores precarios, esté en peores condiciones que antes de la pandemia. No haber acto de conciliación, se va a juicio, se va a una demanda, a una reclamación laboral de lo social. Estamos hablando que en caso de despido hay un plazo de más o menos entre 5 y 6 meses a que citen un juicio, y en el caso de reclamar cantidades, esto quiere decir, por ejemplo, salarios, vacaciones, los juicios se están dictando para dentro de un año. Claro que la gente está diciendo, ¿cómo? No voy a cobrar nada hasta dentro de un año.